Invitamos a los arquitectos Sandra Barclay y Jean-Pierre Cruz. Sandra Barclay es arquitecta por la Universidad Ricardo Palma y la Escuela de Arquitectura de París, Villebel, Francia, 1994. Magíster en Paisaje y Territorio de la Universidad Diego Portales. Profesora asociada en la Pontificia Universidad Católica del Perú desde 2006. Premio Mujer en Arquitectura 2018, otorgado por la Architectural Review de Londres. Obtuvo la mención especial del jurado como curadora, junto con Jean-Pierre Cruz, del pabellón peruano Our Mason Frontline, en la 15ª Bienal de Venecia. Becaria por la Fundación Fulbright y la Academia de Arquitectura de Francia. Jean-Pierre Cruz, arquitecto por la Universidad Ricardo Palma en 1987 y el Politécnico de Milán en Italia en 1989. Magíster en Paisaje y Territorio de la Universidad Diego Portales. Director de la Maestría de Arquitectura y Procesos Proyectuales de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Profesor visitante de la Maestría de Diseño de la Universidad de Harvard y profesor en la Escuela de Arquitectura de París. Obtuvo la mención especial del jurado como curador junto con Sandra Barclay del pabellón peruano en la 15ª Bienal de Venecia. Miembro del jurado internacional del Mies Crown Hall of America de Chicago 2016. Juntos fundaron en París en 1994 con sede en Lima desde 2006. Su obra ha sido acreedora de prestigiosas distinciones internacionales, destacando el premio Oscar Niemeyer 2016, otorgado por la Red de Bienales de América Latina. El Premio Nacional Hexágono de Oro en 2014 por el Colegio de Arquitectos de Perú. Premio SICA 2013 a la Arquitectura Latinoamericana, otorgada por el Comité Internacional de Críticos de Arquitectura, y varios importantes premios en las Bienales de Quito, Buenos Aires e Iberoamericana. Barclay y Cruz han expuesto en la muestra central de la 16ª Bienal de Arquitectura de Venecia. Entre sus obras en el Perú destacan el Lugar de la Memoria, el edificio académico de la Universidad de Piura y el Museo del Sitio de la Cultura Paracas, así como en Francia el Museo Malraux, la residencia estudiantil Frida Kahlo y el conjunto de viviendas mixtas en Nantes. Bueno, mientras que colocan la computadora, quería agradecer a Pablo y a Leticia por la invitación. Estamos súper contentos de estar aquí en Mendoza y más aún con la charla que acabamos de ver de Adolfo, que creo que sintonizamos mucho en la manera de aproximarnos a la arquitectura. Y justamente lo que queremos mostrarles no es tanto una serie de proyectos, sino más una serie de preocupaciones que tenemos alrededor de la arquitectura, alrededor del hecho de hacer estas ideas construidas. Vamos a mostrarles 5 proyectos, 3 de los cuales son edificios públicos ganados por concurso, extrañamente ganados por concurso, porque justo le comentaba a Pablo que ustedes tienen una suerte tremenda de tener esta oportunidad de hacer concursos. En el Perú no solo no se hacen, sino que están prohibidos por ley. Si un alcalde hace un concurso puede ir a la cárcel. El único concurso que se puede hacer en el Perú es una licitación de obra y gana el postor más barato independientemente de qué proyecto presente. Entonces, nosotros llegamos a hacer algunos de estos proyectos públicos ganados por concursos solamente porque el dinero no es público. El dinero proviene o de países extranjeros o de organizaciones internacionales o obras por impuestos. Y digamos que lo que nos preocupa o lo que tratamos de hacer siempre es
tratar de hacernos las buenas preguntas, ¿no? Como decía Alejandro Aravena, no hay nada peor que responder bien a la pregunta equivocada. Traemos estas preguntas siempre que empezamos un proyecto y no tanto con el propósito de encontrar una respuesta, sino con el propósito de encontrar cuáles son los medios necesarios para hacer lo que tenemos que hacer y cuál es el sentido de los edificios que estamos proyectando. Y lo que aprendimos mucho de los cocineros peruanos, nosotros tenemos pésimos vinos, pero eso sí tenemos buenos cocineros, porque ellos empezaron a buscar lo que hay, lo que está disponible en el lugar. Y se dieron cuenta de que lo que está disponible, lo que hay, no necesariamente es escaso, sino que hay que sobre todo aprender a encontrarlo, aprender a observar y a encontrar lo que hay. Y nosotros, desde que regresamos al Perú hace más o menos 12 años, hemos tratado de trabajar con lo que hay. Y trabajar con lo que hay, que es simplemente nos obliga a un desplazamiento de la mirada, no tanto a una cuestión de escasez o de abundancia. Trabajar con lo que hay nos permite muchas veces hacernos las buenas preguntas. Y así como los cocineros, estos son nuestros ingredientes: cultura, territorio, clima, lugar, programa y tecnología. Buscamos trabajar con estos ingredientes disponibles con lo que hay y privilegiamos generalmente la estrategia por sobre el método tradicional de abordar, de aproximarse al diseño, como puede ser la composición, el orden o el modelado de un objeto arquitectónico. Entonces es la estrategia que va a informarnos de cómo combinar estos ingredientes. Trabajamos entonces conscientemente con estos ingredientes y la estrategia también nos ayuda a combinar para afectar los elementos de la arquitectura, como son el espacio, la luz, la materia y el tiempo, ¿no? Estos ingredientes no son nada originales, los acaba de mencionar Adolfo en su conferencia, estaban también escritos y son los mismos, pero creo que para nosotros, como también para Adolfo, hay una importancia en la conciencia a la hora de trabajar con estos, ¿no? Y el primero de estos ingredientes es la cultura. La cultura para nosotros es una cultura adquirida a través de una estadía prolongada en Europa y donde a través del dibujo y la búsqueda paciente hemos ido construyendo nuestro bagaje arquitectónico y también nos ha permitido esa distancia, nos ha permitido también apreciar lo que tenemos en nuestro país. También existe la cultura del oficio, que es este trabajo constante en donde pasamos del croquis a la maqueta, al dibujo preciso, a la realidad y luego para regresar nuevamente al croquis, a la maqueta y al dibujo preciso. Entonces, en una dinámica circular entre mente, mano y materia. Y por último, la cultura heredada, ¿no? Que en nuestro país tenemos magníficos ejemplos que nos gusta mucho estudiar, no tanto como eventos históricos, sino más como estrategias en donde los predecesores resolvieron problemas entendiendo el territorio y trabajando en el paisaje con las mismas lógicas de este territorio. El territorio es nuestro segundo ingrediente.
Para nosotros este es un referente muy importante. Alexander von Humboldt, que también le dio nombre a la corriente marina que viene del Polo Sur y que cambia completamente nuestros paisajes. Él entendió que muchas veces la sección es la mejor manera de entender nuestro territorio, sobre todo en los Andes centrales, y que esa sección permite entender también el clima. El clima es nuestro tercer ingrediente. Nosotros estamos en pleno trópico, este es nuestro trópico, por esta presencia de los Andes y una corriente muy fría, y tenemos un desierto costero extremadamente extraño. Es absolutamente árido, pero absolutamente húmedo. O sea, no llueve nunca, no crece ni un cactus, y sin embargo tenemos más o menos 95% de promedio de humedad. Y esto crea también un clima muy especial. Esta es una vista de Lima desde nuestra oficina. Lima es una ciudad sin sombra, 8 meses al año es así. Muchos nos preguntan cómo los limeños podemos vivir en una ciudad así, donde nunca sale el sol, o por lo menos sale 4 meses al año, pero eso da muchas ventajas. Nosotros podemos decir que somos arquitectos que no tenemos nunca goteras, ¿no? Nunca las tenemos, no porque sepamos impermeabilizar bien nuestros edificios, pero nunca las tenemos. Tenemos que trabajar con ese clima, y ese clima nos permite, como estamos en una zona de confort casi todo el año, nos permite olvidarnos de una de las razones esenciales de la arquitectura, que es la de procurar cobijo para que ésta se concentre en la generosidad. Siguiente. Y este es el territorio. Toda esta es la franja costera, en donde vemos una serie de torrentes que bajan de los Andes, ¿no?, que vienen desde Chile y van más o menos hasta la frontera con Ecuador. Y tenemos una constante de estos torrentes que se suceden más o menos cada 30 kilómetros, sobre todo en la costa central, ahí donde está situada Lima, ¿no? Y Lima está hoy día crecido sobre 3 de estos valles, que en realidad son oasis, y si hacemos un close-up, un acercamiento, vemos que el borde de Lima con el mar, este es el Océano Pacífico, es casi un paisaje fractal. Los contrafuertes de los Andes se convierten en unos farallones, los valles se convierten en unas quebradas, la carretera panamericana que cruza toda la costa peruana se transforma en una calle baja que sirve a todas las playas, y es en ese lugar donde tuvimos la suerte de ganar el concurso para el lugar de la memoria, que queda ahí donde está la línea blanca, que es justo en este borde de Lima, que es el elemento del paisaje más fuerte que tiene la ciudad. Nosotros pensábamos que para actuar en este lugar, que es un centro cultural para la reconciliación del pueblo peruano, después de 20 años de conflicto, de violencia, que produjo más de 70.000 muertos, pensamos que la arquitectura no está hecha para representar la violencia ni el sufrimiento. La arquitectura está hecha para dignificar al ser humano, para vehicular valores positivos. Pero la arquitectura sí que puede tratar con la memoria, y en este caso es
el cuarto ingrediente, que es el lugar. Podíamos tratar de que el lugar de la memoria contase otras memorias, ¿no? Como por ejemplo los farallones que fueron destruidos para construir esta bajada hacia las playas, y donde dejaron este terreno residual que fue donado para hacer el lugar de la memoria, que era un depósito de camiones de basura, y para nosotros fue muy natural el hecho de tratar de encontrar la lógica de estos farallones para construir el lugar de la memoria, completando lo que faltaba. Y completando lo que faltaba, lo que hacíamos es que entrábamos en una lógica territorial justo donde se encuentra el lugar de la memoria, hacia el sur, que es hacia la derecha, están esta serie fractal de farallones y quebradas, y hacia el norte estos fueron cortados y ya no existen. Entonces el lugar de la memoria se presentaba como un apoyalibros que contenía toda la memoria geológica de formación de la Bahía de Lima. Y entrando en esa lógica, vamos a decir territorial, también entramos en una lógica económica. Este edificio se hizo cuando se planteó la Comisión de la Verdad, que en ese momento estaba liderada por Mario Vargas Llosa, consigue fondos del gobierno alemán para construir este edificio. El presidente de la República dijo que en Perú no se necesitan museos y menos de memoria, y se construyó todo esto sin ni un centavo, digamos, de parte del Estado peruano, siendo además un edificio público que está bajo la tutela del Ministerio de Cultura. Haciendo ese relleno, pegándonos a los farallones, esta es una sección mirando hacia la ciudad, a la vez podíamos acortar la profundidad de los pilotes, pero también concentrando el programa podíamos disminuir la cantidad de pilotes para tratar de entrar en el presupuesto. A la vez empiezan otras lógicas, como por ejemplo la lógica ambiental, en el sentido de que si nos abrimos hacia el farallón estaremos protegidos del sol del poniente, podemos crear un solo espacio y protegiéndonos basta que nos protegamos del sol del norte y del poniente, y podemos imaginar un espacio, porque estamos en una zona de confort sin aire acondicionado, y todo esto nos lo da esta aproximación que tiene que ver con el paisaje. El gran problema de este edificio era la lejanía entre el terreno que nos habían dado y las vías públicas y la ciudad, porque es un edificio público, ¿no? No había absolutamente nada entre la vía rápida y el terreno. Tuvimos que construir una acera pública con el dinero que teníamos para el edificio, porque si no, no había manera de acceder. Pero consideramos que esto era una ventaja, porque podíamos introducir la dimensión del tiempo. El arco temporal que nos une la ciudad con el edificio, podríamos hacer un recorrido e introducir una reflexión sobre el programa. Es decir, que el programa no acaba donde acaba lo que está escrito en el programa, sino que hay todos estos espacios no programáticos, que en este caso hemos puesto en rojo, que son los lugares en donde recorremos en donde estamos, porque también el hecho de concentrarlo nos permitió hacer una plaza pública que no estaba prevista en el programa y ofrecer eso a la ciudadanía.
Entonces uno baja por esta escalera, uno llega a esta quebrada artificial, en donde ya no estamos en la ciudad, dejamos todo el cotidiano detrás, tampoco estamos en la playa, no, el mar lo intuimos, pero no lo vemos claramente, y comenzamos a construir sentido en base al modo mismo de construir el edificio. En este caso no hay alardes estructurales, es una trama regular y nosotros sí que podemos, porque no tenemos que impermeabilizar, no tenemos que aislar, no tenemos que tener vidrios estancos. Aquí se acaba prácticamente la obra. Y entonces podemos decir que el espacio es lo importante, es lo que permite definir el edificio, lo que permite definirlo en su exterior, hacer estos espacios intermedios entre interior y exterior, y es casualmente la tecnología que avanza tan rápido lo que es temporal. El espacio es lo perenne. Y sabiendo que la construcción pública es muy mala en el Perú y además nos tocó encima un periodo muy difícil cuando se licitó este edificio. Imagínense que cuando se licitó habían elecciones y los dos candidatos privilegiados era la hija de Fujimori, que había dicho que no iba a construir esto, o Ollanta Humala, que había sido capitán del ejército contrasubversivo y que no se sabía cuál iba a ser su reacción con respecto a este lugar de memoria. La empresa que ganó es una empresa que tenía respaldo económico, pero en el Perú, en las licitaciones públicas no ven qué cosa es lo que has hecho o qué no has hecho. Esto tenía respaldo público haciendo tendidos de tubería de desagüe urbano. Este era su primer edificio. Y entonces trabajamos no con la empresa, sino con los operarios. Decidimos no poner una grúa, poner encofrados artesanales con madera reciclada y que, si bien tomamos más tiempo, el equilibrio económico se llegaba a conseguir, porque somos un país no industrializado en donde la mano de obra, que es muy buena en Perú, sigue siendo más barata que los sistemas tecnificados. Y con esto además comenzamos a construir en la lógica de los acantilados. Y hablando de concreto imperfecto, esto también nos gustó mucho, no tanto porque estuviesen errados, sino porque se nota la mano humana, se nota la imperfección de lo humano. Y poco a poco nos dimos cuenta de que los planos pasaban a ser mapas. ¿Cuál es la diferencia entre un plano y un mapa? Un plano es un documento que permite prever una acción futura. Un mapa es un documento que permite registrar una acción pasada o una existencia, una preexistencia. En este caso, el edificio mismo comenzaba a ser un mapa de la intervención humana, un mapa del trabajo de los operarios, y comenzamos a trabajar con esa lógica, trabajando también con la libertad que da el hecho de vivir en una sociedad no muy estructurada. En este caso, esto era el equivalente de los cantos rodados del acantilado. Habíamos previsto en el concurso unos bloques de vidrio circulares que nos dimos cuenta que había que importar. Al final, para entrar en el precio,
pusimos unos pomos de mermelada que quedan mucho mejor que los bloques de vidrio. No teníamos dinero ni la tecnología necesaria para calcular la cantidad de luz natural que debía entrar dentro del edificio. Entonces, durante la obra hicimos una composición de películas anti-UV que oscurecían para llegar a la correcta cantidad de luz al interior. El piso lo sacamos del lugar mismo, los cantos rodados del acantilado, y les dimos a cada operario un pedazo de este piso, y uno hoy día puede ver dónde empieza la labor de un operario y dónde acaba, puesto que cada operario, por más que sea simplemente una colocación de un canto rodado en el piso, lo hace de manera distinta. Entonces, fuimos al extremo de dejar las huellas del perro guardián en las rampas. Igual nos peleamos para mantener esto, a pesar de que la empresa quería arreglarlo, y al final, en vez de una placa, hicimos que los operarios pusiesen sus manos debajo del título del lugar de la memoria, puesto que fueron ellos los artífices de la memoria de este lugar. Y este es un pequeño video que permite entender mejor lo que acabo de decir.
Regresamos nuevamente a la escala territorial. En la costa, nuestro segundo proyecto se encuentra entre dos valles, en Cañete, al sur de Lima. Nuevamente en un paisaje desértico, por un lado los Andes al este y luego una serie de ensenadas, como nuevamente un paisaje fractal que ponen en relación el Océano Pacífico con este desierto. Es un conjunto de casas de vacaciones que hemos hecho en esta ensenada que se llama La Escondida. Y lo primero que hicimos fue ir a buscar en los ejemplos precolombinos las estrategias que pudiesen estar todavía, que están todavía vigentes para habitar este desierto o la inmensidad del desierto. Y son la plataforma y el recinto que encontramos pertinentes. Entonces, lo primero que hicimos fue una plataforma, un recinto, una sombra, un elemento que nos dé sombra, se enmarca el paisaje, también una piscina que nos permitía también proteger a las habitaciones que necesitaban mayor intimidad, que estaban debajo. Y una de las primeras casas fue la Casa X, en donde buscábamos cuestionar un poco todos los principios de una casa de playa, visto que estábamos trabajando con un clima de zona de confort total, ¿no? El diseño de estas casas, de estas primeras casas, lo hicimos trabajando en París. Ahí estuvimos trabajando 16 años y cuando tuvimos la oportunidad de trabajar estos proyectos fue como una experiencia de estar como en el paraíso, ¿no? De encontrar nuevamente valores al clima o lo que nos permite hacer el clima. Y quisimos evitar crear objetos en este territorio, sino más bien microcosmos que revelen el paisaje y permitan domesticarlo y permitan habitarlo. Y diseñamos varias en una sucesión que para nosotros en nuestro proceso proyectual han sido como un laboratorio en esta búsqueda paciente. Y entonces desde el océano las casas parecen emerger desde el acantilado, mientras que desde el desierto parecen excavadas en la arena. El recinto que nos da intimidad es silencioso y nos separa de la inmensidad del desierto. Lo atravesamos, lo perforamos para ingresar y pasar a un exterior confinado que se abre sobre un exterior habitado por muebles, que es la gran plataforma, esta plataforma que nos pone en relación con el Océano Pacífico y donde la sombra viene a ser un elemento esencial. También las piscinas en una casa de playa es un programa que no falta. En este caso las pusimos al borde de esta plataforma para que no solo puedan conectar la plataforma o poner en relación la plataforma con el Océano Pacífico, sino también que se convierta en un espacio de encuentro entre los vecinos, entre las casas vecinas, y también ellas crean una serie de loyas para los espacios de más intimidad que están en el nivel bajo. Entonces, unimos por una escalera exterior la plataforma con los espacios habitados, más íntimos, que están amplificados y expandidos por el uso del cristal
como un material reflejante y transparente. Y por supuesto, la tecnología, nuestro sexto ingrediente, nos permite también tomar elementos de la arquitectura local tradicional que ahora, por una cuestión de reglamentación, no se usan, pero que pensamos están totalmente vigentes, como puede ser una sombra por esteras y una banca. Y luego soluciones muy simples, ¿no? Con muy poco detalle, nuevamente construyendo el mapa de la casa y dejando detrás el plano. Entonces, el encuentro entre una superficie perfecta, como puede ser el vidrio, contra un muro irregular, es simplemente, se resuelve con un corte en este muro irregular. O tratando de jugar también con el polvo del desierto, que hace que podamos encontrar siempre un cambio o movimientos, el juego con la luz, en pequeños detalles, ¿no? Seguimos con nuestra situación en este desierto costero, esta vez en Moquegua, que es una región muy cerca de la frontera con Chile, no en la costa, sino entrado en el valle, en donde se hizo un concurso para la nueva sede del gobierno regional de Moquegua, de la región, aprovechando dos cosas. Primero, la voluntad de este gobierno regional de crear un polo en la ciudad hacia el río que contuviese no solo las nuevas oficinas del gobierno regional, sino un centro comercial, una escuela y unos coliseos polideportivos. Y el otro, el concurso que fue hecho por Obras por Impuestos, es decir que, no sé si hay eso aquí en Argentina, no. Eso es producto de la ineficiencia estatal en el Perú. El Estado recibe un canon de las mineras que sirve que van directamente a las regiones, no pasa por el gobierno central, y que sirve para construir infraestructura, y actualmente los gobiernos regionales son tan ineficientes que el 96% de ese presupuesto retorna al gobierno central porque no tienen ni proyectos ni capacidad de ejecutarlos. Entonces, este nuevo sistema, este es uno de los primeros proyectos de ese sistema, les pide a las mineras que se valoriza el edificio y en lugar de pagar impuestos, les construye a los gobiernos regionales lo que los gobiernos regionales necesitan. En este caso, las nuevas construcciones eran el centro comercial, el gobierno regional de Moquegua, la ciudad es muy pequeña y pensábamos que, pero también con muchos ejemplos de arquitectura muy geométrica, y pensábamos que este edificio debía sobre todo de relacionarse con esto, el Cerro Baúl, que es no solo el símbolo de Moquegua, sino que también es un elemento histórico, puesto que ahí, en ese preciso cerro, estaba la frontera entre las dos primeras grandes culturas de Perú y Bolivia, que eran la Tiahuanaco y la Huari. Entonces, lo que propusimos fue simplemente, teníamos el río aquí, la ciudad a la izquierda, simplemente hacer un podio, poner los servicios bajo este podio, acceder a este podio por una rampa y encima construir unos 5 edificios, en este corte se ven 3 porque hay 2 del otro lado, que permiten crear unos patios muy pequeños porque aquí hay mucha radiación solar. No es muy caliente, pero sí bajo el sol uno se cocina. Entonces, haciendo eso, generar un espacio público, un espacio común y poder enmarcar tanto la ciudad como
los cerros. Este fue el corte que presentamos en el concurso, en donde se puede ver que estos edificios ventilan a través de estos patios, todo ese exterior. La forma circular nos permitía, sobre todo, economizar en distancias de evacuación para tener solo dos núcleos de circulación vertical y escape, poder generar nuevamente el espacio no programático, el que no está previsto en el programa, que es esta plaza y este espacio común, y no solo eso, sino que propusimos con el dinero que había presupuestado el gobierno, construimos este edificio sobre aisladores sísmicos, lo que permitía que este equipamiento público fuese declarado edificio esencial, que quiere decir que es un edificio que con un terremoto de 9.5 grados no se cae y no se daña, entonces sirve de refugio para la población. Este es el edificio con la rampa, uno baja acá a un teatro, uno sube aquí al espacio común techado y a las oficinas, y por supuesto esto se remite, como dije, al Cerro Baúl, que está 5 kilómetros más allá y que es también un hito dentro de la escala del territorio. Entonces, toda esta es la zona de expansión que se está construyendo. Por supuesto, lo primero que se hizo fue el centro comercial, lo que más fácil se obtiene el dinero. Eso no lo hicimos nosotros. Este es el espacio de entrada, es un espacio público, exterior. Uno entra dentro, desde aquí uno enmarca, como dije, tanto la ciudad como el paisaje, y uno entra dentro y este espacio sigue siendo un espacio exterior. Estas no son vidrios, son rejillas, y este gran atrio comunica con los patios que están a los costados, ¿no?, que parten perpendicularmente a este atrio. Ahí vemos una de las circulaciones verticales. Los ajustes en el programa nos demandaban comunicaciones que no habíamos previsto, entonces simplemente poníamos escaleras o puentes atravesando el atrio, y estos patios traen luz, permiten la ventilación natural, no tiene aire acondicionado, es todo exterior, como pueden ver, es un interior exterior. El techo está hecho con la forma de los techos de Moquegua, que son trapezoidales, completamente abiertos, y estos patios se encargan de enmarcar los cerros, el cielo, la ciudad, la entrada misma ahí abajo. Y este fue el último día que estuvimos ahí, que fue el día de la inauguración, y vimos que las personas que se dedicaban a limpiar el edificio antes de la inauguración encontraron su sitio preferido, y esto ahora comienza a tomar vida en el cotidiano de la ciudad. El cuarto proyecto es el Museo de Sitio de la Cultura Paracas, la cultura que precedió a la de Nazca, la cultura que hizo las líneas de Nazca. Nuevamente estamos en la costa, al sur de Lima, nuevamente en el desierto entre dos valles. Y el museo original se destruyó con un terremoto en el 2007, y a partir de ahí la Unión Europea financió su reconstrucción y la cooperación española organiza un concurso de arquitectura. Y aquí nuevamente lo primero que pensamos fue en el recinto, que nos permite generar intimidad en esta inmensidad, en este desierto.
Luego una cobertura, una quinta fachada con una serie de dispositivos de corrección ambiental que nos iban a permitir protegernos de los fuertes vientos de esta zona y también la protección solar. Estos dispositivos de corrección ambiental también estructuran el espacio al interior. Y acá nuevamente el proyecto no quiere ser un objeto posado en el paisaje, sino más bien una capa más de las capas creadas por el hombre o la naturaleza. Tampoco no busca desaparecer, enterrarse, ni imitar formas de la naturaleza. Se diluye en el paisaje por su color y su materia, pero mantiene una cierta presencia. El museo original, en la imagen abajo, data de 1964 y fue construido por un arqueólogo alemán, Friedrich Engel. Para nosotros, preservar su memoria era una de las primeras intenciones y por eso decidimos implantarnos precisamente en el mismo lugar y con la misma geometría. Esto también nos evitaba las excavaciones arqueológicas y así se ahorraba bastante dinero, que no se tenía además, ¿no? Sí, vale la pena decir que mientras que hacíamos el concurso, el gobierno se encargó de botar todas las piedras del antiguo museo que nosotros estábamos planteando reutilizar, y esa piedra proviene de una cantera que ahora está dentro de una reserva paisajística que es esta de Paracas, ¿no? Es arqueológica y paisajística. Así que con el presupuesto exiguo que teníamos, pensamos en utilizar la técnica del pulido de los cerámicos para el edificio, recubrirlo con un cemento pulido en base a un cemento Atlas puzolánico que es rojizo en sí, esto no tiene tintes, y que habíamos descubierto a la hora de construir esta serie de casas en la pequeña Ensenada. Esto también nos gustó mucho porque es una materia que finalmente deja leer la intervención del hombre y nuevamente dibuja o sigue dibujando los mapas del proyecto. Este dispositivo de corrección ambiental es, de manera muy simple filtra la luz y con ventiladores eólicos genera una ventilación natural importante, pero también permite que la museografía pueda evolucionar en un futuro y se puedan insertar nuevas tecnologías en estos espacios que a su vez además van a organizar el espacio de exposición, de exhibición, creando compresiones y separando el espacio continuo y fluido de exhibición. Ahí vemos en ese esquema a la izquierda, arriba en la axonometría, los elementos amarillos son estos dispositivos de corrección ambiental que luego aparecen en la circulación como elementos verticales. Y entonces el programa se organiza en dos volúmenes. El pequeño, en la imagen de la derecha, es el volumen más bajo, que tiene el programa antropológico, es decir, la billetería, librería y talleres para la comunidad. Y el volumen de la izquierda, el más alto, es el volumen de los espacios de exhibición. Estos están organizados a través de una circulación exterior. Y estos dispositivos de corrección ambiental también son la estructura, soportan el techo y se abren, van a tomar la luz y se abren hacia las colinas, hacia el sur. Son las colinas sagradas donde se encontraron las excavaciones. Y
organizan entonces, estructuran este espacio fluido, organizan el ingreso, comprimen el espacio entre salas de exhibición, se abren hacia el corredor exterior, hacia la circulación exterior y vemos aparecer el elemento vertical del dispositivo, o si no, vemos la visión hacia el sur, hacia el espacio, hacia las colinas. Este es el edificio de ingreso, el volumen de ingreso es un gran porche que nos permite un poco pasar de la inmensidad del desierto al espacio exterior controlado y más íntimo. Este es el ingreso. Y bueno, este es en su periodo de abandono entre que la construcción se terminó y que el museo se abrió. Pasaron unos 4 años en donde realmente, literalmente, el edificio se mimetizaba con el desierto. Ahora está abierto desde el 2016, está en funcionamiento. Por último, nuestro último edificio, esta vez en el norte del Perú, muy cerca a la frontera con Ecuador. Ahí estamos a 4 grados al sur de la línea ecuatorial, en una pujante ciudad que queda en la intersección entre la Panamericana y el río que ven que cruza ahí. Esto no fue concurso, nos encargan diseñar un aulario, un edificio de aulas en un campus universitario, que es este de aquí, que no es más que la prolongación del bosque seco ecuatorial que empieza a crecer en el norte del Perú, sobre la arena, con esencialmente algarrobos. Y visto que esta universidad que estaba aceptando un programa estatal para integrar a población de bajos recursos de proveniencia rural que obligaba a tener más aulas, decidimos que la escuela tenía que empezar por el bosque seco. Y por supuesto los grandes maestros siempre nos ayudan, en este caso Can, que nos dice que la escuela empezó con un hombre bajo un árbol, quien no sabía que era un maestro y que se puso a discutir de lo que había comprendido con algunos otros, quienes no sabían que eran estudiantes. Entonces era un poco el volver al grado cero de qué cosa es una escuela, y este bosque seco nos permitía o nos ayudaba a plantear la propuesta. Y lo que hicimos fue, nuevamente, si este es un corte del desierto, está el bosque seco, decidimos prolongar la sombra del bosque seco, puesto que aquí sí hace bastante calor y mucho sol, prolongar la sombra del bosque seco con una horizontal, y a partir de esta horizontal, que es un gran techo, comenzar a llenar el programa hacia abajo, un poco como en la Tourette, ¿no? Y llenando el programa de arriba hacia abajo, podíamos comenzar a dejar espacios de sombra para estos alumnos, que nosotros pensábamos que era esencial que esta nueva población de alumnos se integrase con la existente por medio, o sea, fuera del aula de clases, en los espacios intermedios. Y ahí también considerar que hoy en día el aprendizaje, la enseñanza se da en estos espacios, los espacios convencionales del programa, pero el aprendizaje informal se da en el espacio intermedio, socializando, que es lo que los jóvenes más necesitan, conectando, que lo hacen muy bien, inventando, comiendo, diseñando, construyendo, descansando también. Y entonces ese espacio intermedio, como nos hizo
alejarnos de la concepción de un edificio y entrar a una concepción de un edificio como paisaje, en donde, como en el bosque, en donde el árbol es menos importante que el bosque mismo, en este caso los edificios pasaban a ser subordinados al espacio o a los espacios que se generan entre ellos. La planta es cuadrada, está perfectamente orientada norte, sur, este, oeste. Acá ven el campus durante su construcción y nuevamente los espacios no programáticos en rojo que son muy fluidos en la planta baja y muy regulares en la planta alta. Con eso creábamos un mundo interior, una ciudadela interior, pero que también era, que es a la vez urbana, pero también puede ser leída como una prolongación del bosque seco. Cada fachada responde a su orientación. Esta es la orientación sur. Aquí el sol está por igual hacia el norte y hacia el sur. Bastan unos rompesoles verticales para protegerse del levante y el poniente cuando están hacia el sur o hacia el norte. Esta es la fachada norte. La fachada oeste, que es la más delicada, en donde pusimos estas celosías de concreto prefabricado, y la fachada sur, que mira hacia el campus, hacia el corredor, digamos, la circulación principal del campus, y en donde se generan las entradas principales, a pesar de que todo el edificio es en realidad permeable. Uno llega al corazón del edificio y cada edificio es independiente, y la junta de dilatación que nos permite cumplir con la reglamentación muy estricta de locales escolares permite que entre la luz suficiente a los espacios debajo. Estos son los espacios informales o el espacio intermedio. Este espacio es cruzado también por un pedazo de bosque seco. Las circulaciones arriba también, ya no distinguimos los edificios, distinguimos solo la luz que entra, que recorre el edificio. Este es el espacio de entrada donde comenzamos a modular el ojo a una luz mucho más tenue, ¿no? Y que es este espacio que está aquí adentro. Y aquí estos paneles que habíamos pretendido en un momento de debilidad hacer por una empresa española, trayendo concreto de fibra de carbono, que eran muy ligeros, muy delgados, muy tecnológicos. Por supuesto, eso se pasaba 10% el presupuesto del edificio, así que lo hicimos como decimos a la peruana. Montamos nuestra propia fábrica de prefabricación, que es esta, ¿no? Y poco a poco fuimos haciendo a mano casi estos paneles prefabricados y montarlos uno a uno, pero como la precisión de estos paneles no era del orden del milímetro como eran los paneles españoles, sino del centímetro, al final los que no entraron simplemente no los pusimos. Y acá un video. Falta un video. Pero con eso tenemos que lidiar día a día en nuestros países. Este chico de verdad estaba llegando tarde, no fue hecho a propósito.
tampoco tenemos aire acondicionado. Por último, este edificio nos pidieron exhibirlo en la actual Bienal de Venecia y nos preguntamos qué cosa podríamos exhibir que fuese free space, es decir, que mostrase la generosidad, el espacio, la luz, la brisa, y nos decíamos que era imposible presentar maquetas o dibujos en lo que querían las Grafton para esta edición de la Bienal. Así que decidimos llevar lo que permitió hacer el edificio, pero que ya no está en el edificio, que son los encofrados. Estos son los encofrados de los paneles. Y con los encofrados de los paneles peruanos filtrar la luz veneciana y a la vez mostrar un video de Cristóbal Palma en donde se veía el transcurso de ese espacio central durante todo el día. Es un video que muestra todo un día del transcurso de la luz de Piura a través del edificio proyectado en una pared veneciana. Eso es todo, gracias.